La gente tenía sus temores de venir a Chingaza por la cuestión de que había grupos al margen de la ley. Solamente entraban ellos con los que llevaban secuestrados. No era posible hacer ciencia, no era posible hacer investigación en estas zonas, y eso lo que evitó es que pudiéramos hacer una adecuada planificación y un adecuado trabajo con las comunidades. Y en el caso de Chingaza, pues es muy claro que tenemos que conservar estos espacios para poder tener el agua, para poder seguir viviendo, si no, esto colapsa. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. Soy Antonio Castañeda, arquitecto y fotógrafo. Durante muchos años recorrí gran parte del territorio colombiano en busca de imágenes memorables que mostraran la esencia de su cultura. Hoy emprendo un nuevo viaje para conocer una arquitectura aún más fantástica, nuestra naturaleza. Esta travesía me lleva a un lugar mágico, lleno de historia y tradición indígena, por cuyas tierras circula una gran riqueza hídrica que alimenta la sed de una inmensa ciudad. Es el parque que provee bienes y servicios ambientales, específicamente en el tema de agua, para el beneficio de unos 15 millones de habitantes de la región Bogotá. Eso hace que sea un parque que se convierte en un territorio muy importante para el desarrollo de más o menos un 25% de la población del país, y eso implica beneficio a comunidades, beneficio a la industria. El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la franja oriental de la Cordillera Oriental, en el departamento de Cundinamarca y otra parte del departamento del Meta. Tiene jurisdicción en 11 municipios, 7 de Cundinamarca, 4 del departamento del Meta. En Cundinamarca son 76.600 hectáreas. La parte más norte comienza desde Gachalá, está Jurín, está Huasca, está La Calera, Fomeque y Choachí. La historia de Chingaza no ha estado exenta del dolor causado por el conflicto armado. En el año de 1997, 37 soldados de la Brigada Móvil número 1 del Ejército Nacional se verían envueltos en uno de los más largos y cruentos combates con la guerrilla de las FARC. Las tropas del ejército fueron acorraladas por los insurgentes en inmediaciones del municipio de San Juanito Meta, y como resultado de los enfrentamientos se produjo la dolorosa cifra de 17 soldados y 12 guerrilleros muertos, 8 soldados secuestrados y más de 1.500 personas desplazadas. Nosotros empezamos en el año 2007 manejando 800.000 visitantes, nada más. No era permitido y la gente tenía sus temores de venir a Chingaza por la cuestión de que había grupos al margen de la ley. Solamente entraban ellos con los que llevaban secuestrados. A nosotros no les era permitido subir. En primer lugar, pues obviamente la presencia del conflicto mismo representa, digamos que un problema, una amenaza sobre la biodiversidad.
tanto porque hay cacería, digamos, de grupos armados que estaban en estas zonas, e incluso por el minado, los bombardeos, todo lo que era enfrentamientos. Cuando estábamos en conflicto, tanto los grupos al margen de la ley como los batallones del ejército, pues tenían que hacer estos recorridos. Al hacer los recorridos, pues tenían que utilizar leña o tenían que echarle mano a algún animalito para echarlo a la olla para poder subsistir, ¿cierto? Pero también se tumbaba mucho frailejón, porque en un tiempo de invierno, un grupo de soldados, 20, 30, pues para dormir entre el pantano es muy jodido. Entonces, más de una ocasión, tumbaron los frailejones para hacer camas sobre los frailejones. Eso pues era terrible. Hoy por hoy, pues todavía encontramos todas esas tendadas de frailejones caídos y encontramos también latas y vidrios y basura que dejaban dentro de su actividad normal, digámoslo así, que tenían ellos. Obviamente nos queda una parte delicada y es la parte que todavía tiene minas. Entonces, por eso la parte oriental, la parte de Piedemonte, o sea, lo que es San Juanito, el Calvario, Cumaral, Restrepo, pues si bien es cierto hay 2 o 3 senderos que queremos abrirlos y habilitarlos para hacer esa travesía de 2 o 3 días, que es una travesía hermosísima. Eso es espectacular. Pero entonces usted también, si no conoce el sendero muy bien y si no sabe cuál es el recorrido que va a hacer, estás corriendo riesgo. Pero además había un componente muy importante, y es que durante la época del conflicto no era posible hacer ciencia, no era posible hacer investigación en estas zonas, y eso lo que evitó es que pudiéramos hacer una adecuada planificación y un adecuado trabajo con las comunidades. El conflicto lo que hizo fue generar unas islas, por decirlo así, de áreas en las que no tenían entrada ni los gestores del territorio ni los investigadores. Entonces tenemos un área del parque, principalmente, que no ha sido nunca, pues digamos que investigada. Entonces ese es el nuevo reto, ¿no? Poder llegar, tomar información muy robusta que nos permita tener elementos y herramientas para poder generar una planificación, digamos que muy acertada. Ya sin el conflicto, digamos, es posible planificar el territorio, es posible hacer la investigación para soportar esa planificación y trabajar con las comunidades para encontrar los espacios de articulación entre biodiversidad y gente. Después de 20 años, con la disminución del conflicto y la firma de los acuerdos de paz, este territorio se hace accesible para científicos e investigadores que buscan trazar nuevas rutas para devolverle a Chingaza y a sus especies de fauna silvestre lo que perdieron con el conflicto. ¿Cómo se definen los corredores biológicos? ¿Qué quieren decir? Bueno, los corredores biológicos es una estrategia de conservación que se basa en el principio de que no necesariamente las áreas protegidas son las únicas suficientes para mantener poblaciones de animales o de plantas. El Parque Chingaza, por estar ubicado entre el Meta y Cundinamarca, se convierte como en una bisagra para las especies que vienen desde la Orinoquía y que vienen hacia los Andes. Eso hace que sea un sitio muy importante donde podemos encontrar especies que se pueden mover en esas 2 regiones.
surgen como la necesidad de integrar el desarrollo humano, las actividades humanas con la conservación, y lo que propone es la generación de como corredores, como indica su nombre, como rutas de paso donde la fauna y la flora puede moverse entre parches de hábitat natural y mantener el flujo genético. Eso es fundamental porque a largo plazo, entre mayor flujo genético tengas, mayor probabilidad tienes de sobrevivir o de existir como especie. Los corredores entonces son esta forma de articular, digamos, desarrollo y conservación en paisajes dominados por el hombre, sin intervenir con las actividades humanas, pero permitiendo que exista todavía el flujo, la dinámica natural de las especies. Bueno, en Chingaza hay muchas especies importantes. Chingaza está ubicado en una zona única, digamos muy singular biológicamente a nivel global, que estamos sobre los Andes, además sobre unas elevaciones muy interesantes que van desde los 700 hasta los 4000 metros. Y eso, digamos, significa que hay una riqueza biológica muy alta en muchos grupos. En Chingaza tenemos la presencia de dos especies sombrillas que además son bastante carismáticas, a las personas les gustan mucho, que son el puma y el oso de anteojos. PROCAT se ha enfocado en conservar y preservar especies de fauna silvestre que son icónicas y representan un inmenso valor cultural para muchas comunidades ancestrales. Paradójicamente, en muchas ocasiones, por falta de conocimiento, estas especies terminan siendo blanco de ataques y persecución por parte de los pobladores. ¿Se ha generado o es posible que se llegue a generar un conflicto entre las especies animales y las comunidades? Muchas veces el manejo que se le da a los animales domésticos o a los cultivos no es el más apropiado y muchas veces tampoco se respetan estos hábitats. Uno de los conflictos principales que ocurre principalmente acá en Chingaza es la depredación de carnívoros silvestres o depredadores silvestres sobre animales domésticos. Nosotros venimos de una herencia de buenos cazadores. Entonces, cuando vemos un oso o un venado, pues como que quisiéramos dispararle, ¿cierto? Yo siempre les digo a mis visitantes, por ejemplo, alisten la cámara. Cuando vean el venado, disparen con el flash, no con la pistola. Enseñarles un poquito que el páramo nos está brindando un servicio y que el páramo es para cuidarlo. No para, digamos, se pueden aprovechar los recursos, se puede aprovechar el agua, se pueden aprovechar para recreación, pero digamos no para generar unos impactos grandes, que era lo que estaba haciendo la gente de las comunidades. Lo que buscamos es que las personas se responsabilicen y entiendan que el territorio es de todos, tanto de los animales silvestres como de nosotros los humanos. Entonces lo que buscamos es eso, una convivencia, ¿cierto? Y que ellos entiendan que necesitan tener su ganado, digamos, estabulado, protegido, para que los animales silvestres no se sientan obligados a tener que cazar estos animales domésticos. Era muy simpático porque los venados, cuando le echábamos sal a las ovejas en la piedra, sobre las piedras le echábamos sal, los venados llegaban ahí a comer sal con las ovejas. Entonces, nosotros de niños no conocíamos los venados. Entonces, papá, mire que allá hay un burro comiéndose la sal de las ovejas. Entonces, eran los venados que llegaban ahí. Pero entonces, lo que yo les estaba comentando hace un rato, era jodido porque no podíamos ver un animal silvestre porque era a matarlo. Entonces, los animales andaban siempre huyendo de la presencia del hombre. Mire que ahorita su merced baja a Monterredondo y los venados están antes muy amigables con uno. Hay veces que hay que espantarlos antes porque son muy dóciles, ya se han familiarizado mucho con el hombre.
Lo que significa Chingaza en el posconflicto para la fauna es fundamental. Chingaza es uno de los últimos baluartes que tenemos para la fauna andina en Colombia. Estamos en un área de altísima biodiversidad, pero no muchas áreas tienen la capacidad o el espacio suficiente para mantener poblaciones de fauna, en especial especies grandes como el oso andino, el puma, el cóndor. Y Chingaza viene a ser ese resguardo donde podemos mantener poblaciones de estas especies y mantener su papel en los ecosistemas a largo plazo. La situación es compleja, como te digo, porque los retos que se vienen en términos de manejo del parque son enormes, pero creo que la oportunidad es enorme de trabajar también con las comunidades, que ellas entiendan la importancia del parque y hacer, digamos, tomar las medidas necesarias para que haya bienestar en términos de las comunidades humanas y obviamente de la biodiversidad. En Chingaza se pueden encontrar una gran variedad de especies de fauna silvestre que han sido capturadas por la lente de las cámaras trampa, desde el imponente puma hasta el carismático oso de anteojos. Estas especies son el reflejo de la conservación del territorio. ¿Y cuáles son las señales que permiten imaginar que aquí han llegado osos? Este es como el comedor del oso. Si ves todas estas bromelias que se llaman puya, están comidas. Si ves, lo que se come arranca las hojas y se comen las bases, que son las partes más suaves y más carnosas. ¿Y las espinas no los mortifican? No, ellos son maestros en manejar esto. Y entonces lo que hacen es arrancar con cuidado y, como te digo, si quieres, mira allí, se ve, come la parte más suavecita, que además es la que tiene más carbohidratos, la que tiene mayor concentración. Como carnosa. De azúcares. La carnosa, exacto, la más jugosa. Entonces esto es un muy buen sitio para poner pues los instrumentos de muestreo para evaluar la población. Las cámaras trampa, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué dispositivo usa la cámara para detectar el animal cuando se acerca? Bueno, las cámaras están compuestas por dos partes fundamentales. Es una cámara de fotos común y silvestre, pero está unida a un sensor de calor en movimiento, como el de las alarmas de las casas. Entonces, cuando el sensor detecta un cuerpo caliente que se mueve frente a ella, activa el obturador, hace una foto. Bueno, mira, normalmente buscamos sitios así, donde hayan señales de que la especie o alguna especie estuvo, que los animales usaron el área. Y pues obviamente buscamos un árbol que tenga ciertas características, principalmente que sea suficientemente grueso, que sea resistente, que no se mueva, porque como es de sensor de movimiento, pues se podría activar. Y pues que nos guste la escena, ¿no? Tú como fotógrafo bien sabes, lo que hacemos es tratar de encuadrar qué es lo que queremos ver en esa escena. Una composición equilibrada. Exactamente, por dónde va a pasar el animal, y lo hacemos con la cámara, lo hacemos con el celular, de cualquier forma. Es que me parece increíble que yo pueda tomar una foto dentro de unos días sin estar acá. Sin estar acá, ellas trabajan por nosotros. Entonces, si quieres eso, ayúdame de atrás. Si quieres, pásamelo de nuevo. Y en un sector como este, digamos, ¿qué cantidad de cámaras sería prudente tener para obtener un buen registro? Pues en Chingaza, por el tamaño del parque, que es un área bastante extensa, generalmente trabajamos con más de 60 cámaras. Es decir, tenemos que hacer todo este proceso 60 veces y las cámaras deben estar distanciadas suficiente espacio, digamos, como para que no estés solo fotografiando un mismo animal todo el tiempo. Entonces, siempre quedan como a 2-3 kilómetros, entonces cubrimos un área bastante grande.
Tengo curiosidad por ver los resultados de las cámaras. Bueno, mira, empecemos por este. Este es un oso, ¿sí lo alcanzas a ver? Sí, claro, claro. Ahí está revisando como restregándose en la otra cámara. Ah, es que aquí hay dos cámaras. Acá tenemos ¿no? cámaras enfrentadas. Sí. Y acá lo que le tenemos es un atrayente, que es generalmente sardinas o algún olor muy fuerte. Y si ves, esta mancha del cuello también es una mancha única. Entre todos los individuos, cada uno tiene una mancha particular. Ah, entonces a partir de esa mancha se A pueden partir de eso los identificar. identificamos exactamente. Se estima más o menos que en Chingaza, en el macizo, o sea, que es el parque más las áreas adyacentes, más o menos hay 60, 66 osos. Es muy importante realmente recuperar los corredores biológicos de Chingaza porque hay especies que se encuentran únicamente en esta parte. ¿Sí? Tenemos especies endémicas que si desaparece, digamos que todas las características de vegetación propia de su páramo, bosque altoandino, pues esas especies también las vamos a perder. Tener la oportunidad de observar estas especies y de comprender el valor de su territorio me lleva a hacerme otra pregunta trascendental para mi viaje. ¿Cuál es el papel que juegan estos ecosistemas y especies en el fin del conflicto armado? En el posconflicto se vienen muchos retos desde el punto de vista de ordenamiento y manejo del territorio. Obviamente la presencia del conflicto limitó el uso de muchas áreas, la presencia del conflicto limitó mucho el desarrollo de las comunidades. Obviamente desde el punto de vista social, cultural, hubo muchos problemas. Y el posconflicto lo que significa es que muchas áreas pues obviamente van a estar disponibles para expandir la frontera agrícola, para hacer nuevo desarrollo, lo cual no está mal, sencillamente tenemos que estar preparados y tener las herramientas para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, ahorita realmente la oportunidad es enorme porque podemos realmente construir lo que se conoce como desarrollo sostenible y es encontrar esa forma en que podemos hacer, por ejemplo, sistemas productivos que son más amigables con el ambiente, con la biodiversidad, mejor desarrollo de las personas en términos de sus medios de vida, de su bienestar como tal y asegurando además que tenemos la provisión de servicios que nos provee la biodiversidad en estos paisajes. Mi sueño del territorio en una etapa del postconflicto es que los colombianos podamos ver las áreas naturales no como digamos como una barrera. Queremos es que Chingaza se pueda sentir, que los bogotanos que estamos aquí tan cerca y de todas las áreas que están alrededor sientan que Chingaza hace parte de nuestro territorio y del corazón de cada persona. ¿Sí? Que no lo vean como que la función de las entidades, por ejemplo, es simplemente decir no hagan, no destruyan, sino que realmente entiendan el por qué es necesario, por qué el agua que tomamos sale de acá y cómo sale. Entonces, lo que quiero es que permita que las personas se acerquen más al territorio y puedan ver de dónde nace el agua, ¿no? Que ellos entiendan que ese ciclo del agua que nos hablan tan fácil en el colegio, entiendan que es necesario el musgo, el frailejón, los árboles y cada uno de los animales silvestres que está acá para que tengamos pues, servicios ecosistémicos de calidad. Es mirar que no solamente el páramo nos brinda el agua, nos brinda un ecosistema especial, nos brinda oxígeno, nos brinda una fauna chévere, una flora espectacular, sino que también tenemos otros factores que de pronto no lo vemos, el caso del aire puro, todos compartimos el aire. Entonces, ¿cómo hacer para que el uno o el otro respetemos más? Porque a todos nos toca, 7.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, no puede seguir como va arriba abajo, tenemos que frenar ya. Y en el caso de Chingaza, pues es muy claro que tenemos que conservar estos espacios para poder tener el agua, para poder seguir viviendo, si no, esto colapsa. Algo que yo siempre he pensado es que el visitante que viene a Chingaza tiene que llevarse un pedacito de páramo, pero no es llevarse una matica, sino llevarse un pedacito en el corazón, que uno piensa eso. Y yo lo enmarco mucho en el recurso hídrico. Si la gente en Bogotá sabe de dónde viene su agua y el esfuerzo que hacemos nosotros en la naturaleza para la producción y captación de ese recurso hídrico, la gente empieza a hablar un poquito. La gente dice, ¿cómo puedo yo aportar a la conservación desde Bogotá, desde mi casa? Le digo, fácil, ahorre agua. Todo el mundo tiene que entrar en la misma tarea
de subir, de conocer y de enamorarse del páramo para poder empezar a cuidarlo. Si no sabemos qué tenemos, no lo vamos a cuidar porque no tenemos ese sentimiento de gratitud con las cosas que nos está dando. Observar estas especies que transitan por caminos que antes fueron escenarios de conflictos y tragedias y ver cómo deambulan tranquilas por la inmensidad de Chingaza, así como ver el trabajo de investigadores que aportan su esfuerzo y entrega, nos hace ser conscientes de que solo a través del respeto por el otro, sin importar si es humano o animal, podremos construir verdaderos caminos de paz que nos lleven por fin a un hábitat en el que todos quepamos.